participantes del 11º seminario Bordes, Arte y Resiliencia. Les habla el profesor Jesús Morales, docente del Departamento de Orientación y Psicología de la Universidad de los Andes, y quiero compartir con ustedes una disertación que gira en torno a la psicología humanista y sus aportaciones a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Espero la disfruten. A modo de introducción, es preciso indicar que uno de los desafíos a los que se enfrenta el proceso educativo actual es precisamente procurar la atención a la totalidad de las dimensiones que conforman la complejidad humana. Para algunos se trata entonces de alentar la participación activa, comprometida y creativa como aspectos que representan singular importancia para motivar el aprendizaje. Ahora bien, la psicología humanista hace aportes al proceso de enseñanza, al cual considera que debe enfocar sus esfuerzos en generar relaciones interpersonales sólidas entre el aprendiz y el docente, en el que la comunicación empática y el acompañamiento y la confianza y la aceptación se erigen como aspectos necesarios para estrechar vínculos afectivos y emocionales que posibiliten con éxito la consolidación de lo que se ha denominado la facilitación del aprendizaje. Para la psicología humanista, entonces, el aprendiz es un agente activo capaz de impulsar su propio proceso de desarrollo integral y de crecimiento multidimensional. Ahora bien, con respecto a los postulados generales de la psicología humanista, es preciso indicar que surge o emerge como una alternativa al conductismo y al psicoanálisis y entiende en principio al hombre como un ente complejo constituido por las dimensiones biopsicosocial y además espiritual. En tal sentido, la perspectiva humanista de la psicología entiende que el hombre es más que la suma de sus partes, por lo que su estudio requiere del abordaje o de su abordaje como una totalidad, es decir, apreciando su carácter holístico. El hombre además es un ser consciente. Esta condición le permite vivenciar sus propias experiencias significativas, pero además orientar su proceder hacia la dirección que mejor considere oportuna. También el hombre tiene la capacidad de elegir y de decidir, lo que indica que cuenta con la capacidad para tomar decisiones por sí mismo, es decir, de manera autónoma y responsable, pues son cualidades que le permiten orientar sus acciones hacia metas y proyectos personales. Ahora bien, el hombre también vive en un contexto humano o interpersonal. Esta condición le permite también configurar su personalidad y desarrollar vínculos empáticos que garanticen su convivencia positiva y el establecimiento de vínculos afectivos y emocionales que impulsen su autorrealización. Y finalmente el hombre tiene una intencionalidad que motiva o que motivada en sus valores de crecimiento e inspiración en la satisfacción de sus necesidades le permiten alcanzar el éxito y consolidar sus actividades. Ahora bien, con respecto a las aportaciones a los procesos de enseñanza y aprendizaje, es preciso indicar que la psicología humanista entiende al docente como un sujeto que se encarga del manejo de experiencias significativas que ayuden en el establecimiento de un feedback sinérgico en el que el aprendiz logre no solo su crecimiento psicológico, sino el equilibrio integral que lo conduzca a la autorrealización. Para Cloninger, la psicología humanista entonces plantea algunos elementos fundamentales que tienen que ver con el confiar a los estudiantes el desarrollo de su propio programa de aprendizaje, mediante el establecimiento de relaciones cooperativas con otros compañeros y también con el propósito de fomentar la creatividad, el interés intrínseco y alentar el proceso de aprendizaje motivado e impulsado por procesos de acompañamiento. Ahora bien, es fundamental entonces partir, según expone Fromm en 1989, también como uno de los humanistas, que el logro de la independencia del ser humano parte justamente de la necesidad de introducirlo en el descubrimiento de sus propias fuerzas psíquicas, físicas y espirituales, de las cuales depende la satisfacción de sus deseos, de explorar el mundo y de lograr el perfecto ejercicio y la más plena realización. En tal sentido, entonces, es preciso indicar, según expone Rogers en 1996, que
eh, el proceso de enseñanza debe motivar la autoactualización del ser humano y para ello debe generar entonces el desarrollo de ciertos elementos vinculados en primer lugar con la concentración, que refiere entonces a la disposición plena del aprendiz, y se entiende como un estado de plenitud en el que se adquiere conciencia de los cambios que suceden en su propio interior y fuera de sí. Además, el ser humano debe cuenta con la capacidad de tomar decisiones de crecimiento, y esto plantea que él mismo es capaz de transformar cada experiencia o cada alternativa de aprendizaje en una posibilidad para impulsar su propio crecimiento. Además, el ser humano tiene conciencia de sí mismo como aspecto vinculado con la actualización, que plantea la capacidad para decidir, para actuar con independencia y para definir qué es lo que satisface realmente sus intereses. Adicionalmente, el ser humano tiene la capacidad de juicio y esto tiene que ver con la disposición para realizar valoraciones, evaluar opciones y tomar decisiones adecuadas que impulsen a quien aprende a mejorar su aprendizaje. Y finalmente, como dos elementos medulares está el autodesarrollo y las experiencias cumbre. El autodesarrollo se refiere entonces a un proceso permanente e incesante que procura mejorar las potencialidades y habilidades propias como parte de un esfuerzo integral para mejorar o para lograr grandes metas. El autodesarrollo conduce al aprendiz no solo a consolidar sus responsabilidades, sino a desplegar su esfuerzo por hacerlas correctamente. Adicionalmente, las experiencias cumbres constituyen momentos en los que el aprendiz alcanza un nivel de plenitud que le impulsa o le posibilita para trabajar intelectualmente a partir de la conciencia de sí mismo y del mundo, permitiendo que se piense con mayor claridad y se actúe aplicando toda la energía en pro de usos más constructivos. Ahora bien, según expone Maslow en el 2007, él asume que deben existir algunas condiciones para que el proceso de aprendizaje se lleve a cabo de manera efectiva, y parte justamente de que se asume la percepción de su realidad y las exigencias académicas e intelectuales como un desafío y no como un obstáculo. Además, se debe entender que el ser humano tiene su propio ritmo de aprendizaje, así como quienes integran el salón de clase, ¿no? Se adopta también con naturalidad y espontaneidad la resolución de problemas, desde su capacidad para enfrentar sus esfuerzos para lograr el éxito. En cuarto lugar, la capacidad para tomar distancia de los contenidos con los que interactúa se entiende como parte del proceso reflexivo. En quinto lugar, el estudiante, desde su autonomía e independencia, es capaz de trascender su cultura y su entorno, generando apreciaciones propias. Y finalmente, la interacción con otros favorece la consolidación de experiencias de aprendizaje más ricas y profundas, así como creativas, que cooperen con la autoactualización. En tal sentido, entonces, es preciso indicar que la psicología humanista hace unos aportes interesantes a la praxis educativa que tienen que ver con confiar en que cada persona es una particularidad, ¿no?, dentro del salón de clase. Y para ello el docente debe valorar entonces sus propias actitudes, su congruencia, su comprensión empática y la aceptación incondicional. Además, debe crear los medios y las condiciones óptimas en las que el estudiante o el aprendiz participe, exprese y manifieste sus intereses, pero además generar procesos de acompañamiento en los que el aprendiz desarrolle la conciencia reflexiva. Finalmente, también debe integrar la empatía y la confianza necesaria entre el docente y el aprendiz, motivando la apertura hacia el mundo externo y hacia las relaciones interpersonales. Es preciso entonces plantear que la tarea del docente debe enfocarse en estimular al individuo para que encauce y perfeccione su propio proceso de orientación y de desarrollo de capacidades vinculadas con la libertad, es decir, con su capacidad para escoger y para determinar cuáles son los contenidos con los que quiere interactuar. Además, el docente debe motivar que cada experiencia de aula se convierta en una forma de trabajo o de aprendizaje cooperativo, en el que cada uno de los individuos que lo integran pues asuman la responsabilidad y la elección del trabajo, y además debe promover la cultura democrática como un elemento medular de todo proceso educativo, ¿no?
Además, también debe facilitar aprendizajes que dimensionen la apropiación significativa de conocimientos y el desarrollo de sí mismo. Y también debe incentivar que el estudiante asuma su rol protagónico dentro del proceso de enseñanza, es decir, impulsar que construya, formula y ajuste los aspectos propios de su proyecto personal de vida, para que entonces se entienda que el docente en este caso es el responsable de construir un ambiente empático en el que impere la confianza y la atención y el respeto también como factores o como elementos que determinan la participación flexible, dinámica y permisiva en los procesos de aprendizaje. Finalmente, es preciso indicar que la atención holística, digamos como conclusión, la atención holística y la transformación integral del ser humano constituyen premisas de singular importancia dentro de los procesos educativos actuales. La psicología humanista entonces enfatiza en la maximización de la expresión y la espontaneidad, en el desarrollo de la autonomía, la libertad y la disposición para manifestar sus propios intereses y motivaciones, pero además se debe entender que la perspectiva psicológica del humanismo busca el establecimiento de un clima de confianza y de equilibrio emocional y afectivo en el que el aprendiz desarrolle plenamente su funcionamiento y su crecimiento y desarrollo como procesos continuos. Entonces es posible entonces afirmar que el docente debe generar entonces procesos de participación activa que favorezcan la emergencia de la originalidad, la creatividad y el progreso en sus aprendices. Espero entonces que hayan disfrutado de esta ponencia y bueno, muchas gracias.